Te voy a enseñar cómo construir un negocio que funciona sin mí, paso a paso. Lo primero es entender que tener un negocio no es lo mismo que tener un trabajo. Yo me di cuenta que no era empresaria porque estaba todo el santo día en mi negocio. Yo era una autoempleada, pero no solo una autoempleada, era como dos autoempleadas juntas, porque claro, hacía tantas horas, trabajaba tantísimo, que al final era peor que cuando trabajaba para otra persona, y claramente con mucha más responsabilidad que cuando trabajas para otra persona. En el momento en que yo sentí que mi vida era trabajo, 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 yo dije, esto no es tener un negocio. Luego también me di cuenta que cuando yo no estaba en mi negocio, el negocio no facturaba igual que cuando estaba yo. Eso fue otra de las cosas que me hizo plantearme, si yo tengo un negocio, he contratado a un equipo y cuando yo no estoy, mi equipo no es capaz de generar esos ingresos que se generan cuando estoy yo, tenemos un problema. Yo he notado una gran diferencia en mi vida desde que estaba en esa situación de venir todos los días al trabajo, intentar tenerlo todo bajo control, porque eso es otra. Necesita tenerlo todo bajo control. Y eso también es lo que le hace que nunca desconecte del trabajo. Por eso siempre está en el trabajo. Sin embargo, ahora vengo al salón 2 días de semana y que lo tengo totalmente delegado. Cuando yo salgo del salón, y no solamente cuando salgo, sino cuando estoy incluso en el salón trabajando, estoy mucho más tranquila. Ya no necesito tener ese control, porque realmente ya está todo delegado y mi equipo sabe perfectamente qué tiene que hacer en cada situación. Y créeme cuando os digo que el irte a tu casa, saber que tu negocio sigue funcionando y que está todo bajo control, oye, te entra una paz que es que no os lo podéis imaginar. Y para mí eso es ser empresaria. Es cuando realmente consigues lo que creo yo que queremos todos cuando abrimos un negocio, que es que nuestro negocio trabaje para nosotros, no ser esclavos de nuestro negocio. Hacer esta transición lógicamente no fue fácil, porque cuando tú te tiras muchos años con ese control absoluto, con esa necesidad de controlarlo todo, no es fácil empezar a soltar esas partes. Lógicamente lo primero que hice fue trabajarme yo. Fue lo que a mí me hizo ser consciente de la situación que yo tenía, de que realmente yo era una esclava. Mi negocio me estaba enfermando, literalmente, porque yo tenía ansiedad, sofocos, estrés, incluso yo había perdido totalmente la ilusión de estar aquí. Entonces, cuando empecé a trabajarme yo, empecé a ser consciente de todo esto. El primer paso que yo hice fue protocolarizarlo todo, desde que entras por la puerta hasta que sales por la puerta, todo lo que hay que hacer. Ese fue el primer paso que yo di para no venir yo a abrir ni a cerrar el negocio. Mi transición empezó por eso. En vez de trabajar desde las 9 de la mañana hasta las horas que trabajara, dejar de venir a abrir y cerrar. Yo ya venía a las 11 y me iba a las 6. Y ese era mi horario. Ni venía antes ni me iba después, bajo ningún concepto. ¿Me costó trabajo? Mucho, muchísimo. Pero fue el primer paso que tuve que dar para empezar a soltar el control. Claramente luego fueron viniendo otros pasos, que es aprender a delegar. Para mí ese fue otro reto porque claro, es que nadie lo hacía tan bien como yo. Por favor, ¿cómo que nadie lo hace tan bien como tú? No, es que nadie lo va a hacer como tú. Lo va a hacer de manera diferente, pero ni mejor ni peor, simplemente diferente. Si tú realmente no confías en tu equipo, nunca vas a poder delegar. Enséñale todo lo que sabes a tu equipo. No tengan miedo de si se va a ir mañana, de si va a montar un negocio, de si se va a llevar clienta, de que las clientas vayan a pedir por ella. No tengan miedo, de verdad. Porque es que ese es el paso que no nos deja avanzar, que no nos deja salir de la ecuación para realmente ver cómo va nuestro negocio. Desde dentro nunca lo vamos a poder ver porque estamos nada más que enfocadas en facturar, en coger clienta, en es que a ver cómo lo hace esta, a ver cómo lo hace la otra. O sea, yo llegué a cogerle hasta rabia a mis empleadas porque estaba todo el día, ay, es que mira, es que no lo hace bien, es que esto yo no lo haría. Claro, yo no lo haría así, pero es que ella no soy yo. Ella va a hacer las cosas de manera totalmente diferente a como las hago yo. Si quiero que las haga lo más parecido a mí, tengo que enseñarla. Nunca podemos pretender que lo hagan como nosotras si no queremos enseñarle todo lo que sabemos. Ese fue el siguiente paso que yo tuve que aprender, literalmente, que fue a delegar. Y creo además que fue el paso más importante y el que realmente cambió mi vida. Porque es lo que me hace que yo pueda salir de la ecuación, confiar en mi equipo, delegarle todas las tareas, absolutamente todo. Porque es que claro, si yo quiero salir del salón, o lo saben hacer todo o no me puedo ir. Ese paso fue muy crucial para que yo pudiera permitirme venir 2 días en semana. ¿Cómo eliges el equipo? A lo mejor crea un poco de controversia porque hay mucha gente que dice que tienes que a través de la entrevista. Es verdad, las entrevistas que yo hago hoy en día no tienen nada que ver con las que yo hacía cuando yo empecé. Yo lo que miraba era el currículum, has trabajado en tantos sitios, venga, empiezas a trabajar. Ahora no, ahora miro muchas más cosas, pregunto mucho también de su vida personal, le pregunto dónde quieren llegar dentro de la empresa, qué creen que pueden aportar a la empresa. En fin, hay muchas preguntas que tú puedes hacer y también observar mucho a la persona en cómo te contesta, en la seguridad que tiene, claramente en la experiencia también.
está claro. Y también depende mucho de lo que tú busques. Hay veces que si no tienen tanta experiencia, pero tienen muchas ganas de trabajar, pues oye, eso también ya nos está diciendo que es una buena candidata. Lógicamente, esa candidata nos va a requerir más tiempo nuestro porque le tenemos que enseñar. Cuando tú empiezas a ver si esa persona es para tu equipo o no, es cuando ya está trabajando dentro del equipo. Cuando ya empieza a conocer los valores de la empresa, cuando empieza a conocer cómo trabajamos, el tipo de clientela. Es en el día a día cuando tú ves si esa persona cuadra con tu equipo o no. Como yo enseño a mis alumnas en el programa para que escalen su negocio, para que lo hagan bien desde el primer momento, tienes que, primero, precualificar en la entrevista, claro que sí. Saber que hay ciertas preguntas que sí o sí tienes que hacer. Y luego, claramente, que los primeros días estés con ella o esté esa persona que tú tengas responsable en tu salón. Que no tiene que ser una encargada. A mí, por ejemplo, no me gusta tener una figura de encargada porque considero que todas tienen que encargarse de ellas mismas. Veo muy bien si tú puedes tener una mano derecha, que yo la tengo, lógicamente, en este caso es mi hija, mi socia es mi hija, pero a mí no me gusta tener una figura de encargada, decir, no, tú te tienes que encargar de todo. Ya somos mayorcitas y todas tenemos que encargarnos de una parte del negocio. Otra cosa también muy importante, que fue la que realmente a mí me hizo que mi negocio creciera, fue en el momento que yo salí de la ecuación, empezar a ver mi negocio por dentro. Todo eso que yo no había podido hacer porque lógicamente estaba todo el día con clienta. La facturación, cuánto ganábamos, cuánto costaba una empleada, cuánto me costaba cada servicio, los precios de mis servicios me estaban dando beneficio o no, qué servicios me eran más rentables, cuáles me eran menos. Todo eso que al final, cuando tú estás dentro de tu salón, es imposible que puedas, porque es que no tienes tiempo físico. Lógicamente me dio tiempo a hacer todo este contenido que estoy haciendo hoy en día. Que me conozcan, que no solamente vengan por el boca a boca, sino que al final me puedan conocer de otra manera, puedan saber quién hay detrás de mi salón. Que no solamente esto es UIC, hay algo detrás, hay unas personas detrás que tienen una experiencia, que tienen una historia, que tienen unos valores. Lógicamente los valores que yo tengo van muy anclados a los valores que tiene mi empresa. Esto también es muy importante que lo hagamos saber. Chicas, chicos, hay una cosa muy importante que además me lo preguntan mucho las alumnas del programa. ¿Qué hago con una clienta que nada más que me da problemas? Pequeño spoiler, no todas las clientas son para nuestro negocio y esto solamente te das cuenta cuando sales de la ecuación. Y además justo ayer lo hablamos, ¿eh? Es que ayer tuvimos la sesión de finanzas y luego las chicas que están deseando que llegue el módulo de liderazgo porque se habla mucho de eso, de cómo liderar equipo, de cómo liderarte tú, de las clientas, y decía una, ¿qué hago con las clientas estas que son cojoneras que nada más que ponen problemas? Que no todas las clientas son para ti. Si una clienta cada vez que viene lo único que te da es calentamientos de cabeza, no te valora, no valora tu trabajo, encima está desprestigiando a tus empleadas, que no necesitas, quítala y verás cómo te van a entrar otras mejores. Escucharlo es duro, porque es como, ¿cómo voy a echar a una clienta? ¿Cómo no voy a coger a una clienta? Oye, pues es sano, es tu salud, es tu equipo y tu equipo tiene que ser lo primero. Que un equipo venga a trabajar sabiendo que hoy viene la clienta que me va a dar por culo y que me va a faltar el respeto, pues tú dime a mí con qué ganas viene esa persona a trabajar. O sea, yo no vendría. Claramente ese mito, que además yo antes lo tenía muy aquí metido, cuanto más me esfuerce, mejor será el resultado. Mira, para ti. Cuando tú empiezas un negocio, claramente te tienes que esforzar. Esto todo lo tenemos claro y el que te diga que no, miente. O sea, desde ya. Yo no estoy diciendo que tú abras un negocio y ya tengas que delegarlo todo. O sea, no, porque realmente así no va a funcionar. Los primeros años, claramente tienes que estar tú. Te tienes que esforzar. Toda tu intención, toda tu gana, toda tu energía. Eso sí, tampoco tienes que esclavizarte. En el momento que tú ves que ya tienes mucho trabajo y que generan más ingresos, ahí es momento de contratar, ¿vale? Que esto ya es otro tema. Cuando tú ya llevas cierto tiempo con tu negocio, si tú sigues igual que el primer día, tienes un problema. Si no generas ingresos suficientes para contratar a una persona, tienes un problema. Si contratas a una persona y aún así tú sigues estando ahí las 24 horas del día, tienes un problema. Nunca. Más esfuerzo es igual a más resultados. Siempre hay que intentar bajar los pies a la tierra, sentarte y ver qué puedo hacer para que mi tiempo sea productivo para mi empresa. Y claramente no es estar 24 horas atendiendo a clientes en tu empresa. No es más clientes, más dinero, no, porque tú mira lo que has dicho. Va a llegar un punto que no vaya a tener vida personal, que no vaya a tener vida de pareja, que no vaya a poder iros de viaje porque tenéis mucho trabajo. Si quieres profundizar en todo esto, tener un paso a paso y que yo te acompañe para que me puedas preguntar cualquier duda, escríbeme en mi Instagram la palabra negocio, veo tu caso y si puedo ayudarte, te diré cómo.